Vamos a crear un libro de campo siguiendo los siguientes pasos. Primero, instalar el paquete Agricolae. Segundo, libro de campo para bloques completamente aleatorizados. Tercero, libro de campo para diseño de cuadros latinos. Cuarto, libro de campo para diseño de cuadros grecolatinos. Para el diseño de bloques completamente aleatorizados, se debe tener en cuenta que es un proceso en el cual interviene una variable principal conocida como variable tratamiento y una variable de bloque. Se llama así porque esta variable, siendo discreta, se introduce para reducir los efectos de variables no controlables, las BNC, de tal forma que se pueda ver el efecto en una variable de respuesta. La variabilidad de esa variable respuesta se calcula a partir de la suma de cuadrados totales. Esa suma se debe discriminar entre la suma de cuadrados de los tratamientos, el efecto del tratamiento, más la suma de los cuadrados de los bloques, el efecto de los bloques, más la suma de la variabilidad del error, la suma cuadrada del error. Para ver un ejemplo de cómo crear un libro de campo, utilizando este método de bloques completamente aleatorizados, veamos un caso. Se quiere probar el efecto de 4 fertilizantes, F1, F2 hasta F4, en 6 variedades de papa única, pastusa, yungay, nevada, amarilla, guairo, haciendo además 4 repeticiones. Identificar cada prueba con códigos de 3 dígitos. Aquí es importante aclarar que la cantidad de repeticiones que se tienen que hacer depende de las dimensiones que tenga la variable de bloque. En este caso, la variable bloque sería las variedades de papa. Tenemos 6 variedades de papa, por lo tanto, las repeticiones no serían 4, sino 6. Pasemos entonces al R y verifiquemos cómo crear este libro de campo. Antes de crear el libro de campo, es necesario, una vez que estemos en R, crear un proyecto, es decir, una carpeta, un archivo, donde se vincule toda la información, donde se almacene toda la información estadística y que esa información se pueda ver reflejada dentro de R. Podemos crear un proyecto haciendo clic en este icono. Vamos a decir crear nuevo proyecto. No voy a guardar los cambios. Vamos a decir que vamos a crear un directorio, una carpeta. En esa nueva carpeta vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a dar el nombre PRY, proyecto. Ahí me está diciendo que la va a guardar en el escritorio. Está bien, dejémoslo ahí y vamos a crear directorio. Ya me creó el proyecto. Si vamos al escritorio, él nos va a mostrar una carpeta que tiene estos archivos. El archivo del proyecto es el que tiene el icono de la R con un cubo. Los demás archivos, si nosotros queremos, los podemos eliminar. Los podemos eliminar desde acá o los podemos eliminar desde la misma carpeta. Voy a eliminar uno aquí. Eliminar, ya lo eliminé. Si yo quiero irme a la carpeta en el escritorio, veamos que aquí está el escritorio, ya estamos en el escritorio, abrimos la carpeta, hay 3 archivos. Voy a dejar solo el icono del proyecto, voy a eliminar estos otros 2, si los elimino aquí y nos regresamos a R, notemos que en el R también desaparecieron. En conclusión, todo lo que yo borre de la carpeta de R se elimina de la carpeta que está en el escritorio, y lo que borre de la carpeta o lo que yo coloque dentro de la carpeta también se va a ver reflejado en el R. Bien, una vez que tenemos el proyecto vamos a abrir un script. Voy a abrir el script, le voy a llamar libro campo. Es simplemente para registrar el código y que vaya quedando guardada la información. En este libro de campo vamos a ir guardando
apenas vamos escribiendo, vamos guardando. Vamos primero que todo a instalar el paquete de Agricolae. Lo podemos instalar con esta instrucción install packages o también podemos venir por acá por la pestaña packages y hacemos clic en install y buscamos el paquete que querramos instalar. En este momento ya el paquete lo tengo instalado, así que no lo voy a volver a instalar. El siguiente paso es abrir la biblioteca. No es lo mismo tener instalado el paquete que abrir la biblioteca. Notemos en la lista de paquetes que están instalados, ya tengo el Agricolae, pero no está seleccionado. Quiere decir que la biblioteca está cerrada. Yo puedo abrir la biblioteca corriendo este comando o puedo abrirla también seleccionando aquí en esta lista. Ya abrió la biblioteca. Noten que la biblioteca automáticamente quedó chuleado el, el, el paquete. Nosotros podemos verificar cuáles son el manual de instrucciones y cuáles son los diseños que se pueden trabajar con Agricolae precisamente haciendo clic sobre este paquete. Nos lleva a todo el manual de usuarios que está clasificado alfabéticamente y en la parte de D aparecen todos los diseños experimentales. Aquí podemos ver, por ejemplo, el diseño de bloques balanceados, aleatorio, el diseño de bloques completamente aleatorizados, el diseño cíclico, el diseño de cuadros grecolatinos, el diseño Lattice, el diseño de cuadros latinos. Aquí aparecen todos los diseños experimentales que se pueden trabajar. Se quiere probar el efecto de un fertilizante de 4 fertilizantes, F1 hasta F4, en 6 variedades de papa, haciendo además 4 repeticiones. Habíamos dicho que hay que hacer una corrección aquí, no son 4, sino 6 repeticiones. ¿Por qué? Porque cada fertilizante se tiene que aplicar para cada una de las dimensiones de la variable bloque, en este caso, de las variedades de papa. Buscamos el diseño de bloques completamente aleatorizados. Acá, mira, aquí aparece. Este es el comando. Voy a abrir haciendo clic de tal forma que me lleva a las ayudas. Voy a copiar el instructivo. Me lo voy a llevar para el script, de tal forma que aquí pueda tener la guía de cómo trabajarlo sin equivocarme. Aquí en la parte inferior yo puedo leer lo que significa cada uno de los argumentos, que es el TRT, que es la R, que es la serie, que es seed, que es kind, todos los elementos de la fórmula. El tratamiento se refiere a la variable principal. Significa que yo necesito crear una variable en R. A esa variable se llama fertilizante, llamémoslo así. Fertilizante. Igual, dentro de esa variable voy a almacenar los nombres de cada uno de los fertilizantes, pero los voy a almacenar como un vector. Por lo tanto, dentro de comillas dobles, escribiría el fertilizante 1, bueno, así sucesivamente. Ya tengo acá la variable tratamiento. El R serían la cantidad de repeticiones. Las repeticiones tienen que ver con las cantidad de niveles que tiene la variable bloque. En este caso, la variable bloque sería la variedad de papa. Tengo 6 variedades de papa, o sea, hay 6 niveles. Significa que R debe tomar 6 repeticiones. Vamos entonces a crear una variable que le vamos a llamar modelo. En esta variable modelo voy a colocar esta instrucción donde la variable tratamiento para nosotros es el fertilizante. Entonces quitamos tratamiento y colocamos la variable fertilizante. Y el R voy a decir que es igual a 6. Me está diciendo el ejercicio adicionalmente que debemos identificar cada prueba con un código de 3 dígitos. Entonces, acá donde dice serie, vamos a colocar 3 dígitos.
Sobre todo, la cantidad de dígitos o la cantidad de series depende de la cantidad de datos que nosotros tenemos. Ya 3 dígitos es cuando vamos a manejar bases de datos con 1000 unidades, 1000 datos, 2000 datos, hasta 9000 datos con 3 dígitos. Pero si ya tengo más de 3 dígitos, más de 10.000, o tengo más de 9999 datos, entonces ya necesito trabajar 4 dígitos y así sucesivamente. Pero en realidad este experimento lo hubiéramos podido trabajar hasta con una aproximación de 2 dígitos. El seed, que es la semilla para empezar a generar números aleatorios, porque queremos que él nos organice la información en forma aleatoria. Si dejamos en 0, entonces el Agricolae va a coger una semilla cualquiera para generar esos números aleatorios. Pero si yo no quiero que los datos me cambien, yo puedo cambiar la semilla y colocar un número fijo, diferente de 0. Y siempre que yo trabaje con el modelo, con esa semilla, me va a generar siempre la misma organización. El tipo de aleatorización o el método de aleatorización en este caso es el SuperDuper, pero hay otros métodos que usted los puede buscar aquí en donde dice detalles. Entonces hay otros métodos como el Wickrams-Hill, el Marsgali Multicarry, el SuperDuper. Aquí hay varios. Vamos entonces a colocar R igual 6, serie 3 y dejemos todo lo demás y vamos a correr el modelo. Antes de correr el modelo, yo tengo que guardar la variable fertilizante. Corramos esto, ya quedó la variable fertilizante. Ahora sí voy a correr el modelo. Una vez que ya corrí el modelo, voy a decirle que me muestre el libro. Debo tomar la variable modelo otra vez, donde guardé la información. Escribo dígito, el signo pesos y aquí me puede mostrar el libro. Inclusive aquí ya puedo ver una visualización de cómo queda el libro de campo o puedo ver los parámetros. Me interesa es el libro. Corremos este comando y ya nos generó los fertilizantes en forma aleatoria y R serían las variedades de papa, la variedad 1, 2, 3, 4. Estos datos me los voy a llevar para un libro de Excel y vamos a pegar la información. Esa información, si ustedes se dan cuenta, toda queda almacenada en la columna A, pero necesitamos es que nos quede cada variable en una columna diferente. Por lo tanto, nos vamos a datos, textos en columnas, de ancho fijo. Lo dejamos aquí tal cual como está. Siguiente. Ahí lo dejamos tal cual. ¿Y qué notamos? Que el fertilizante, aquí la primera fila me cambió de posición, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a cambiarle, vamos a arreglarla. Este fertilizante corresponde a esta última columna, ¿sí? Esta sería R, ¿cierto? Pero para ese R para nosotros es la variedad de la papa. Pero esa variedad de la papa nosotros podríamos darles el nombre aquí. Entonces, una variedad es única, pastusa. Entonces, aquí lo que voy a hacer es reemplazar. Control B, reemplazar. Selecciono la columna de los números que quiero que cambien. Entonces, en esa columna, siempre que aparezca el 1, quiero que escriba única. Reemplazar todo. Ya me hizo 4 reemplazos. 2. Siempre que aparezca el 2, quiero que escriba, vamos a seguir a mirar cuál es la segunda, es pastusa. Entonces, siempre que aparezca el 2, que escriba pastusa. Entonces ya quedó, estos serían, esta primera columna son números consecutivos, no es importante para nosotros. Estos son los códigos de la serie. Cuando en el R, recordemos que cuando nos pedía la serie de 3 dígitos, se refiere a esta unidad experimental. Inclusive podemos aquí colocarle unidad experimental.
es un código único para cada experimento. El código, el entero sería el 1. En todos el entero es 1, pero entonces noten que después del 1 hay 3 dígitos, 001, 002, 003, así sucesivamente hasta el 0024. Hay 24 datos y es claro porque tenemos 4 fertilizantes que se tienen que aplicar en las 6 variedades de papa. 6 por 4, 24 datos es lo que nos está dando. Y aquí nos está diciendo que el primer experimento es aplicar el fertilizante 3 en la variedad de papa única. El fertilizante 4 también en la variedad de papa única. Ahí nos está generando una aleatoriedad en cómo se va a aplicar el experimento. Ya tenemos el libro de campo. Lo que vamos a hacer es guardar este libro de campo y vamos a crear las variables, llamémoslo libro 1, y aquí vamos a colocar ya las variables de salida, las que vamos a analizar. Por lo tanto, aquí podría ser el rendimiento, puede ser una de las variables de salida. Otra podría ser área foliar o cualquier otra variable de salida que usted quiera. Estas variables de salida por lo general son variables, por lo general no, siempre son variables numéricas. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro primer libro de campo de SEAT, diseño de cuadros completamente aleatorizados. Vamos a nuestro segundo ejemplo, diseño de cuadros latinos. El diseño de cuadros latinos, bien sabemos, es una variable principal, variable tratamiento, dos variables de bloque para disminuir el margen de error que generan las variables no controlables, las DNC. Y una variable, en este caso tenemos una variable de respuesta. El caso de los cuadros latinos se presenta de la siguiente forma. La cantidad de tratamientos, o mejor, la cantidad de dimensiones que tenga la variable tratamiento son las que determinan la cantidad de dimensiones que debe tener el bloque 1 y que debe tener el bloque 2. La variable tratamiento es la que se representa con letras latinas. Entonces, aquí notamos las letras latinas, quiere decir que es el tratamiento A, el B, el C y el D. Pero esos tratamientos se van a aplicar dependiendo la variable del bloque 1. El bloque 1, esa variable, debe colocarse las dimensiones en la fila. Entonces, la dimensión del bloque 1, la dimensión 2, la dimensión 3 y la dimensión 4. Y el bloque 2 se va a colocar en las columnas, que debe tener la misma cantidad de niveles como dimensiones tenga la variable tratamiento. Entonces, como hay 4 tratamientos, también tenemos entonces 4 columnas correspondientes cada una a las dimensiones de la variable tratamiento. En este caso tenemos un cuadro latino para 4 tratamientos, pero si tuviéramos 5 dimensiones en la variable tratamiento, entonces sería un cuadro de 5 por 5. Si tuviéramos 6 niveles de tratamiento, sería un cuadro 6 por 6. En términos generales, los resultados de la variable respuesta se van a discriminar en la suma de cuadrados totales, o sea, el efecto que genera el tratamiento, más la suma de cuadrados totales del bloque que está en la fila, el efecto que genera el bloque 1, más la suma de cuadrados totales del bloque que está en la columna, el efecto que genera el bloque 2, más la suma de cuadrados de los residuos, el efecto que generan las variables no controlables. El ejemplo dice: se quiere probar el efecto de 6 fertilizantes, F1, F2 hasta F6, en 6 variedades de papa: única, pastusa, yungay, nevada, amarilla y guairo. Las pruebas se harán en 6 lotes diferentes. Identificar cada prueba con códigos de 3 dígitos. Entonces, si analizamos, la variable principal, la variable tratamiento, sería el fertilizante que se utiliza. Como hay 6 fertilizantes, hay 6 niveles. Lo cual quiere decir que yo necesito 6 bloques,
6 niveles para el bloque 1. Ah, pero ¿cuáles son el bloque 1? Ah, la variedad de papa. Papa única, pastusa, bueno. Y 6 niveles para el bloque 2. El bloque 2 se refiere a los lotes. Se requieren 6 lotes diferentes. Diseño de cuadros latinos. Buscamos, entonces me voy a ayudas y voy a buscar diseño de cuadros latinos. Latin Square Design. Voy a copiar la instrucción solamente como una guía. La vamos a pegar acá en el script. En este caso, también me está preguntando la variable tratamiento. La variable tratamiento es la misma, fertilizantes. Pero en este caso no tenemos 4 fertilizantes, sino que tenemos 6 fertilizantes. Yo voy a crear una variable que se llame fertilizante, pero voy a agregar los fertilizantes adicionales. 6 fertilizantes. Para no confundirnos con este del diseño de completamente aleatorizados, con este de cuadros latinos, voy a agregarle una L a este, fertilizante L, haciendo alusión a los cuadros latinos. Corrijamos. Listo, ya se almacenó el fertilizante L. Vamos entonces a crear el modelo. Vamos a crear un modelo que llamemos modelo 2. En esta variable modelo 2 vamos a crear el diseño de cuadros latinos. Copio la instrucción, el comando completo lo pego y simplemente voy a hacer cambios en las variables. Esta variable tratamiento es el fertilizante L. Cambiamos esta variable tratamiento, bueno. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Escribimos modelo 2, el signo pesos, y noten que podemos ver el libro de campo, notemos los plot, serían la serie, noten que tiene 3 dígitos, el número entero y 3 dígitos adicionales, la fila, la columna y la variable principal, o sea, la variable tratamiento. Entonces, en este caso, yo puedo ver el libro, puedo decirle que me lo genere, pero también puedo ver el cuadro latino como tal. Quiero decirle que me genere el cuadro latino, Sketch. Y vamos a correr eso y notemos acá en la consola. Las filas, ya sabemos que las filas representan el bloque 1 y las columnas representan el bloque 2. El bloque 1 sería el tipo de papa y el bloque 2 sería el lote, que son 6 lotes. Los resultados, lo que está dentro del cuadro, serían los fertilizantes que vamos a utilizar. Entonces se utiliza el fertilizante 4 en el lote 1, el cual se ha sembrado papa variedad única. Y así sucesivamente se pueden interpretar. Este es el sketch, ya para que podamos verlo en forma, ya como en el mapa de campo, cómo se aplicaría el experimento. Pero una cosa es cómo vamos a aplicar el experimento y cómo tenemos nosotros el esquema ya en el campo. Y otra cosa es cómo vamos a recoger la información. Para eso necesitamos el libro de campo. El libro de campo, pues lo generamos con modelo 2, pero en este caso, signo pesos, y vamos a decirle que nos genere el libro, book. Corremos y ya tenemos el libro de campo acá. Vamos a seleccionar todos estos comandos, todos estos datos. Pegamos la información, recordemos esto nos lo pega como un archivo de texto en la primera columna, no nos sirve así, nos sirve que cada variable quede en una columna distinta. Selecciono, vamos a datos, texto en columnas, delimitado, a ver, separados por espacios, ahí está bien. Siguiente, finalizar. Entonces, aquí quedó también corrido, nota que el fertilizante es esta columna de fertilizante y el título quedó corrido. Esta es columna fila, o sea que todo esto yo puedo correrlo una columna hacia la derecha.
Esta primera columna simplemente son la secuencia de experimentos, no es necesaria, la eliminamos. Esta que está acá sí es importante. Esta es la de unidad experimental. La unidad experimental, el plot, si quiero cambiamos eso y colocamos unidad experimental. El row para nosotros, ¿qué es el row? El row sería la variedad de papa, entonces escribimos variedad, y la columna sería el lote que estamos utilizando. En este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos en los bloques completamente aleatorizados. Vamos a reemplazar, entonces selecciono la columna completa donde quiero reemplazar los datos y digo, en esa columna, siempre que aparezca 1, el 1 que me reemplace por única, variedad única, reemplazar todo. Listo. Ahora vamos a cambiar esta columna que serían los lotes del 1 al 6. Son 6 lotes. Entonces, siempre que aparezca el 1, aquí sería L1, lote 1. Reemplazar todos. El 2 sería lote 2. A partir de aquí, ya lo que viene es que nosotros agreguemos más columnas dependiendo cuántas variables de salida tengo. Entonces aquí yo quiero producción, por decir algo, producción puede ser una variable de salida, producción en toneladas por hectárea puede ser. Vamos entonces con el diseño de cuadros grecolatinos. El diseño de cuadros grecolatinos requiere una variable principal y requiere 3 variables de bloque para minimizar los efectos de las variables no controlables en esa variable de respuesta. En este caso, también se requiere que sea que la cantidad de dimensiones de cada uno de los bloques sea equivalente a la cantidad de dimensiones de la variable tratamiento. Acá tenemos un ejemplo de cuadros grecolatinos. La variable tratamiento se representa con las letras latinas. A, B, C, D. Significa que la variable del bloque 1 necesita 4 dimensiones y cada una de las dimensiones del bloque 1 representa una fila de esta matriz. El bloque 2 también necesita tener 4 dimensiones y esas dimensiones deben estar en columnas. Cada una de las columnas representa entonces una dimensión del bloque 2. Y el bloque 3 está representado por las letras griegas en cada una de las celdas. Entonces notemos que por lo menos en la fila 1, o sea, en el bloque 1, en la dimensión del bloque, dimensión 1 del bloque 1, tenemos las diferentes dimensiones del bloque 3. Se aplicó alfa, beta, gamma, delta. Y así sucesivamente están todos colocados en forma aleatoria. En este modelo de diseño de cuadros grecolatinos se quiere discriminar la variabilidad de la variable respuesta con la siguiente ecuación. La suma de cuadrados totales, es decir, la variabilidad de esa respuesta, está determinada por la suma de cuadrados de los tratamientos, la variable principal, el efecto de la variable principal, la suma de cuadrados del bloque por filas, es decir, el efecto que genera el bloque en la variable respuesta, más la suma de cuadrados de los bloques de las columnas, es decir, el efecto que genera el bloque 2 en la variable respuesta, la suma de cuadrados del bloque 3, en este caso serían las letras griegas, que sería el efecto que genera ese bloque en la variable de respuesta, más la suma de cuadrados de los residuos, que serían las variables no controlables, que aún nos puedan estar generando un efecto en la variable de respuesta. Acá tenemos un caso que dice así. Se quiere probar la efectividad de producción en el diseño de 4 fertilizantes
los cuales serán fabricados en 4 laboratorios diferentes. En el proceso intervendrán 4 operarios diferentes y se utilizarán 4 niveles de agua por día para el riego. Entonces, notemos que hay muchas variables. Nuestra variable principal es el fertilizante. ¿Cuál es el efecto del fertilizante? Ese fertilizante está determinado por las letras latinas. El fertilizante C, B, A, D, y cada columna pues tiene una combinación diferente, lo mismo que la combinación es diferente y nosotros vemos por filas, ¿cierto? Pero se están aplicando los 4 fertilizantes. El bloque 1 sería el bloque de las filas. En este caso, serían los laboratorios. El laboratorio 1, 2, 3, 4. En otras palabras, los fertilizantes, los 4 fertilizantes, se deben elaborar en el laboratorio 1, pero también se deben elaborar en el laboratorio 2, en el 3, en el 4. Todos los laboratorios elaboran los 4 fertilizantes. Y los operarios que aplican esos fertilizantes tienen que aplicar los 4 fertilizantes que vienen de los 4 laboratorios. Entonces, el operario 1 va a aplicar el fertilizante del laboratorio 1, del laboratorio 2, del 4, del 3 y el 4, y así sucesivamente. El bloque 2, ya habíamos dicho que son los operarios, y el bloque 3, que en este caso serían los niveles de agua por día. Entonces, esos niveles de agua están representados por el beta, gamma, delta, alfa. Noten que es diferente por cada ensayo que se está haciendo, por fila y por columna. Vamos entonces a trabajar, a diseñar un libro de campo. Me voy a regresar en ayudas. Voy a buscar diseño de cuadros grecolatinos. Aquí lo tenemos. Grecolatin Square Design. Hacemos clic en el enlace para que nos lleve a las ayudas de ese diseño. Y voy a tomar esta instrucción y la voy a pegar acá solamente como una guía. Demos clic después de la coma para que quede todo dentro del margen y podamos visualizarlo completamente como es la instrucción. Entonces, el diseño de cuadros grecolatinos requiere tratamiento 1, tratamiento 2. Este tratamiento 1 hace referencia a la letra latina, o sea, la variable principal. Y este tratamiento 2 hace referencia a la letra griega, es decir, al nivel de agua. Y las filas y las columnas, él las va a generar automáticamente. Vamos a generar además una serie de 3 dígitos también. Uno podría trabajar hasta con 2 dígitos. Para este experimento no es necesario tener tantos dígitos. Con 2 dígitos es más que suficiente. Pero nos están pidiendo que hagamos aproximaciones a 3 dígitos. Por lo tanto, vamos a crear el tratamiento 1. El tratamiento 1 es el fertilizante, entonces yo vuelvo y copio. Aquí ya tenemos fertilizante, control C. Inclusive es la primera porque tenemos ¿cuántos fertilizantes? 4 fertilizantes. Entonces aquí dejemos esta misma variable, fertilizante. Tenemos los 4 fertilizantes. Ese será el tratamiento 1 para nosotros. El tratamiento 2, ¿quién sería? Pues el tratamiento 2 es la cantidad de agua que vamos a utilizar. Entonces llamemos esa variable agua. Agua. ¿Cuánto vamos a utilizar de agua? Vamos a almacenarlo como un vector. Entonces en este vector, dentro de comillas dobles, porque es información alfanumérica, digamos que vamos a utilizar, digamos que utilice 1 litro por metro cuadrado, 2 litros por metro cuadrado, 3 litros por metro cuadrado y 4 litros por metro cuadrado. También para mirar el efecto que tiene la cantidad de agua en la producción, ¿cierto? Vamos entonces a colocar estas dos, vamos a almacenarlas, esas dos variables. Voy a borrar la consola, control L. Listo. Vamos entonces a crear un modelo, llamémosle modelo 3. Modelo 3 igual, y hagamos los cambios.
La variable principal, control C, sería fertilizante. La variable secundaria, agua, o sea, las letras griegas, series de 3 y ya. Vamos a mirar entonces, primero veamos el cuadro grecolatino y después si decimos que nos muestre el libro de campo. Entonces escribimos modelo, en este caso sería modelo 3, signo pesos, y en el signo pesos vamos a decirles que nos muestre el sketch, es decir, el cuadro, el mapa. Si estuviéramos en el campo, el mapa. Decimos que las columnas son los laboratorios y las filas serían los operarios. Y noten que el fertilizante que se fabricó, este fertilizante 4, fabricado en el laboratorio 1 y va a ser aplicado por el operario 1 y la cantidad de agua que va a utilizar para el riego es de 1 litro por metro cuadrado. Este de acá. Este de acá. ¿Cómo interpretaríamos esto? Que se va a aplicar el fertilizante 1 que fue fabricado en el laboratorio 4 y va a ser aplicado por el operario 2, quien utilizará como cantidad de agua 1 litro por metro cuadrado de agua. Y esta sería pues la forma como aplicaríamos nosotros el experimento. ¿Cierto? Una cosa es cómo nosotros creamos nuestro mapa y lo vamos a aplicar, pero otra cosa es cómo vamos a recoger y dónde lo vamos a almacenar. Necesitamos el libro de campo. Entonces, el libro de campo correspondiente a este mapa sería modelo 3, y aquí signo pesos y book. Book, corremos y ya aquí nos generó el libro. Vamos a copiar este libro de campo. Vamos a abrir una nueva hoja. Esta que tenemos aquí no le dimos nombre. Diseño de cuadros latinos. Y vamos a crear la nueva hoja. Este sería diseño de cuadros greco-latinos. Ese es el nombre de esta página. Bien. Vamos entonces a seleccionar la primera fila. Datos, textos en columnas. Siguiente. Y siguiente. Finalizar. Aquí la primera columna no nos sirve de nada. Eliminar. Ya ahora sí esto quedó cuadrado. Vamos a centrar. ¿Qué son las filas? Las filas son los laboratorios. Laboratorio 1, 2, 3, 4. Listo. Con esta columna. En estos serían los operarios. La columna serían los operarios. Escribimos operario. Listo. Y ya lo que colocamos aquí serían las variables de salida. Rendimiento o lo que ustedes quieran medir. Listo. Longitud del tallo, diámetro del tallo, índice del test, lo que ustedes quieran medir. Hasta aquí era nuestro ejercicio.